Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 4 de septiembre, lunes, y hoy toca ver un montón de acciones que nos han pedido los suscriptores. Así que, por ejemplo, vamos a ver las acciones que nos pide Gregorio, que es Endava y Epan System, pero también vamos a ver la que nos pide Eugene77, que nos pide Palantir, que hace un montón que no la traigo, y la verdad que está muy interesante. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, todas hay que comentarlas. Además tenemos a Adrián Díez, que nos pide IIPR, que es Innovative Industrial Properties, también la hemos traído en alguna ocasión. Y Joaquín Gol, que nos pide que analicemos Rubis, que también está muy interesante. Esta semana presentará resultados, como dice él, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y como no, Sito 93, ya un clásico. El tío es un cachondo porque me dice: hola Miguel, me ando enamorando de Petrobras. Y digo, que no. Viendo ese dividendo tan extraordinario que se gasta 8.000 millones de dólares en pagar un dividendo, lo puede hacer en el momento que se encuentra y por lo tanto es una muy buena acción por dividendo, pero tiene más peligro, ahora lo vamos a comentar. Ahora mismo está disparada y el precio del barril está muy alto también. Quería saber tu opinión para entrar esperando una corrección al gap de los 11 euros, perdón, de los 11,50 dólares. Como me lo has pedido en dólares, supongo que quieres que te analice la del New York en vez del mercado brasileño. Pues encantado de hacerlo. Además vamos a ver ArcelorMittal y Farmamar. Bueno, pues si acabas de descubrir el canal por casualidad, has encontrado un enlace, te lo ha recomendado a alguien, te invito a que te suscribas, actives la campanita y si quieres agradecer el vídeo porque te gusta el contenido, con un like es más que suficiente. También tenemos otra modalidad, como todas estas personas de aquí, que son miembros del canal y por lo tanto pueden hacer peticiones de fundamentales, de técnico, vídeos tutoriales, vídeos personalizados o lo que quieran, haciéndote miembro del canal. Debajo de este vídeo, debajo del título del vídeo, encontrarás un botoncito en la parte izquierda que pone unirme. Si no lo ves, tienes un enlace en la descripción del vídeo, el primero que te aparece, para unirte. Tienes 3 modalidades, elige la que te guste. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo. Por cierto, estaba subiendo ahora un vídeo de fundamentales para miembros del canal de Logista y Redella. Ya está subido, perfecto. Pues publicado para todos los miembros del canal. Ahí os va, que lo disfrutéis. Bueno, vamos allá con Dava. Como estamos hablando siempre, son empresas que han tenido un repunte estratosférico desde la pandemia y han tenido correcciones muy profundas. Y es lógico, ¿verdad? Simplemente hace falta ver un poquito, tengo que actualizar el gráfico porque ya he hablado mucho y ya se bloquea la página. No pasa nada. Bueno, pues actualizamos, vamos a ver los fundamentales muy por encima y bueno, pues son empresas que tienen un PER de 24 con estas correcciones. Ojo al dato, cuidado, con esta tremenda corrección que parece que está baratísima, tiene un PER 24. Han inflado tantísimo los precios que es normal estas caídas. Hay que huir de ese tipo de empresas porque nos lleva estas desgracias. Le pasa un poquito como a Sito 93, que se enamora de la petrolera. Me parece estupendo, pero Sito 93 no ha entrado, por lo que me está diciendo. Y eso es muy buena señal, muy buena señal. Cuidadito con este tipo de empresas porque esto de aquí son movimientos totalmente ilógicos, que nada tiene que ver con las capitalizaciones. Y fijaros, si a 50 dólares por acción tiene un PER 24, a 150 dólares, pues tampoco hay que ser un genio de matemáticas para darse cuenta de que tiene un PER 75 aproximadamente. Con lo cual, pues fijaros, es una auténtica locura de empresa. En cuanto al técnico, no hay ninguna señal de corrección. Es una empresa que no entrega dividendos y por lo tanto hay poquito que decir. Sí podemos tener unas pequeñas señales en cuanto a que esta zona de aquí ya nos estaba marcando divergencias alcistas, como veis, pero bueno, tampoco ha sido para tanto. Ahora comienza una nueva etapa donde este mínimo está a la misma altura que la anterior y por lo tanto esto no debíamos tomarlo como una divergencia de continuación, pero bueno, ha hecho un pequeño cambio. Parece que está haciendo un suelo, ya sabéis mi opinión, yo no soy muy amigo de los suelos, no lo soy, porque se rompen con muchísima facilidad. En cambio los techos psicológicamente afectan más que los propios suelos, con lo cual los suelos a mí no me gustan y los doble techos, por ejemplo, me dan muchísimo respeto. Ahora mismo, bueno, pues no tenemos ningún tipo de cambio, a excepción de ese doble suelo, y las medias todavía están muy separadas, aunque ya empiezan a juntarse. ¿Sería momento de comprar? Bueno, eso depende. Si estás fuera, yo no te lo recomiendo, está muy cara. Si estás dentro, pues sería momento de empezar a promediar para intentar bajar tu media. Por supuesto que sí. Pero esto no te asegura que no vaya a seguir bajando. Cara, muy cara,
y bueno, sin ningún tipo de señal de vuelta a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho. Fijaros qué separación hay entre la media de 200 sesiones. Esto significa que si estamos ya en las puertas de un cambio de tendencia, ojalá que fuese así, bueno, pues tendríamos que esperar bastante hasta que las medias empiecen a darse la vuelta o un repunte demasiado fuerte que desde mi punto de vista, bueno, pues no se ha dado todavía en el pasado un repunte tan estratosférico como para ver un cambio repentino de las medias, con lo cual toca mucho que esperar. Vamos a incorporar el indicador, si me deja, VPVR. Aquí lo tenemos y fijaros dónde se encuentra el precio. El precio se encuentra en la zona de máximo volumen, ¿vale? Que teniendo en cuenta esta zona de aquí, la máximo volumen es otra. Pero en el corto plazo, en el largo y en el corto plazo es la zona de máximo volumen. Si hubiese un cambio de tendencia en los próximos meses, si hubiese un estrechamiento de las medias, oscilación del precio a través de ellas y luego cambio de tendencia, el precio objetivo a seguir, el siguiente precio objetivo a seguir sería en torno a los $65 y después ya nos estaríamos hablando de en torno a los 80, 77, 80 dólares por acción. Eso sería en el medio plazo, ¿vale? ¿Cuándo es el medio plazo? Bueno, pues estaríamos hablando de 6 meses a 2 años vista, tranquilamente. Fijaros que este gráfico de aquí, desde la gran caída, comienza en el 2022. Estamos ya en el tercer trimestre del 2023, casi 2 años, y fijaros lo que dura la caída. Con lo cual, retomar esta gráfica alcista y llevarnos a un precio de 80 dólares por acción, en el mejor de los casos, si no es capaz de mejorar los fundamentales o se mantiene estancado, bueno, pues nos va a llevar por lo menos otros 2 años tranquilamente. Vamos con EPAM. EPAM, bueno, pues le pasa lo mismo. Tengo que resetear la página una vez más, siempre me pasa lo mismo. Me pongo a hablar. Bueno, pues miramos los fundamentales por encima y ya tenemos lo mismo. Tenemos un PER de 29 prácticamente. Es una empresa que barata no está. Y fijaros que, bueno, estamos hablando de una empresa que llama mucho la atención porque tiene una deuda muy pequeña, tiene una caja enorme y encima tiene un flujo efectivo disponible enorme también. Con lo cual, parece ser que los fundamentales son muy, pero que muy buenos. Sin embargo, estamos viendo un PER muy elevado. Y fijaros la caída que lleva desde la pandemia. Este es el ataque a la pandemia, subida estratosférica más allá de los 727 dólares, bueno, y ahora se encuentra en los 258. Y aún así tiene un PER muy elevado. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas, ya lo he dicho una vez más, porque estas empresas me recuerdan muchísimo a otras como el Grupo San José, que tienen muy buenos fundamentales, tiene muchísima caja, muy poquita deuda, pero si nos vamos a los fundamentales una vez más, y miramos el rendimiento de los informes, bueno, pues vemos que tiene unos ingresos disparados, un rendimiento en beneficio muy bajito y claro, pues no estamos viendo pues una estanquedad en los beneficios. Está muy bien, pero es que el rendimiento, pues fijaros, esperad si me deja subir. Se había bloqueado la página. Bueno, pues tenemos una empresa que ingresa en torno a 1.200 millones de dólares al trimestre y bueno, pues luego el beneficio se queda en 120, estamos hablando de un 10%, ¿vale? No está mal, pero no es por ejemplo como en el caso de Logista o de Redeia en los fundamentales que acabamos de ver en el vídeo para miembros del canal. No tiene esos rendimientos, con lo cual es una empresa que se va a comportar de forma muy lenta, pero que muy lenta. En cuanto a lo que está pasando en el corto plazo, bueno, pues ya veis, cambio de tendencia lógica, subida, se está acortando las medias y ahora sí está empezando a dar una pequeña señal de cambio de tendencia. Hay que tener muchísimo cuidado ahora porque podemos seguir metiendo la pata. Sigo repitiendo lo mismo, estamos en una empresa que está cara, capitaliza mucho más de lo debido. ¿Por qué? Porque está ganando, sí, 120 millones de euros en el trimestre. Sí, perdón, de euros no, de dólares. Pero fijaros lo que capitaliza, 15.000 millones de dólares, una auténtica salvajada, y eso que nos encontramos a precios muy bajos. Por ahora tendría que atacar la media de 200 sesiones y volver a corregir, ese sería el punto óptimo de compra por si queremos incorporarnos a la acción, pero repito, sigue estando cara, aunque los fundamentales son muy buenos, tampoco entrega dividendo, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de una empresa
que simplemente sería para especular, es decir, comprar lo más barato posible, vender lo más caro posible. Los fundamentales, nada más que decir, son buenos, muy poco endeudamiento, mucho dinero en caja, simplemente sería comprar a buenos precios y esperar a que haga una sorpresa como esta. ¿Estamos en un ciclo alcista? No, estamos empezando un proceso de recesión. ¿Es posible que se dé la recesión total en 2024? Sí, los expertos dicen que es bastante posible, con lo cual es muy difícil acertar una entrada en este tipo de empresas y más cuando tenemos un PER 28. Es muy, muy difícil. Vamos ahora con Palantir. Bueno, pues una empresa que hace muchísimo tiempo que no traigo, una empresa que perdió los mínimos del año 2021, con lo cual es bastante difícil de manejar, ya que, fijaros, estábamos hablando de una empresa que cotizaba a 9 euros, bueno, pues, perdón, a 9 dólares, llegó a tocar los mínimos en 6 dólares, perder un 50% del precio de salida, es una auténtica salvajada, y bueno, pues luego poquito a poco ha ido recuperando desde esos mínimos, ha tenido un movimiento alcista muy bueno, y esto es lo que estábamos hablando de las otras dos. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un movimiento que se dio en agosto, julio, vamos a poner en el verano del 2022. Ya estamos terminando el verano del 2023 y es cuando hemos obtenido los pequeños frutos. Por eso os digo, estas dos empresas, EPAM se encuentra en ese momento en el que puede estar dando señales de compra, pero a lo mejor hasta 2024-2025 no tiene una activación como ha tenido esta empresa. Vamos a ver los fundamentales un poquito por encima. Ahí está. No quiero el indicador VPR, que me marea muchísimo. Aquí lo tengo. Bueno, pues es una empresa que, fijaros, capitaliza 32.000 millones, con muy poquita deuda, mucho dinero en caja. Y los márgenes que estamos viendo son muy malos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues una empresa que lleva un 2021-2022 muy malo. Ya cuando lo trajimos en el 2021, principios del 2022, es lo que decíamos, que mientras no haya un cambio en los fundamentales, no hay nada que hacer con Palantir. A partir de aquí, bueno, pues ahora que ha habido un pequeño cambio en los fundamentales, donde ya nos ponemos todo positivo, sigue siendo unos fundamentales positivos, que siempre es bueno, pero son muy pequeñitos. Fijaros que es una empresa que en un trimestre te generan 533 millones de facturación y el beneficio que se lleva son 28. O sea, que no estamos hablando en torno al 5% de margen. Es muy pobre. Muy pobre. Estamos hablando pues de esas empresas como por ejemplo las constructoras o las empresas de alimentación. Muy pobre. Por debajo del 5% es muy pobre, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Dividendos no paga, con lo cual pierde pues ese pequeño atractivo. En el medio plazo ha cambiado la línea de tendencia, fijaros ya aquí ya marcaba zonas de compra porque teníamos un cambio de tendencia, se cortaba la línea de 20, la EMA de 20 a la de 50, pero aún así seguía bajando, los fundamentales seguían siendo malos y ha llegado un punto en el que ya las medias están tan estrechas, que es lo que hablábamos de las otras dos acciones. Fijaros aquí, como las medias están muy estrechas, el precio empieza a oscilar y ya aquí cuando presenta el segundo trimestre con buenos resultados, este es el primero, mejor de lo esperado, el segundo mejor de lo esperado, es cuando hay, bueno, pues se eclipsa y empieza a subir hacia arriba. Cambio de la línea de tendencia de las cuatro EMAs y bueno, pues simplemente ahora nos encontramos con una corrección hasta 61.8, ha dormido por debajo. Esto indica que tiene una muy alta probabilidad de bajar hasta el 50%, que son los 13 dólares por acción, y a partir de ahí ya veremos. Si rompe los máximos anteriores, bueno, pues lo más probable es que vaya a buscar el 25,25 dólares, que es el 138.2 de Fibonacci. Pero poco más que decir. Ha mejorado mucho los fundamentales. Tenemos aquí un aviso rojo, no porque haya perdido dinero, sino porque ha sido un poquito menos de lo esperado, pero sigue ganando dinero, con lo cual, bueno, pues mientras se mantenga en esta línea de tendencia, poquito a poco va a ir subiendo y tiene que ir rompiendo poquito a poco, bueno, pues todas las líneas, tiene que ir superando la línea del 100%, luego el 138, que coincide con una línea media con el 50% del anterior prácticamente, y poquito a poco irá avanzando. Pero lo dicho, no vale para nada los estudios de técnico si no va acompañado de fundamentales. Fundamentales buenos, técnico bueno.
¿Fundamentales malos? Pues habrá momentos en el que el técnico sea espectacular, pero luego pues volvemos otra vez a la realidad. Y es cuando nos venden la moto para que compremos. Y eso es muy muy peligroso. Vamos con IIPR, que bueno, pues es una empresa que hace mucho que lo trajimos. Y en aquel momento, yo no sé exactamente en qué momento estaba de las caídas, pues seguía diciendo lo mismo. No hay un momento de recuperación, porque no hay una línea de cambio de tendencia, y lo más lógico es que se vaya a buscar esta línea verde de aquí. Estamos hablando de los 57,75 dólares por acción, donde bueno, se ha parado muchísimas veces el precio, solo lo ha atravesado por culpa de la pandemia y a partir de ahí lo ha respetado muy, pero que muy bien, y bueno, pues simplemente tendríamos que esperar. Fijaros que se ha quedado muy cerquita, llegó a bajar hasta los 61, bueno, por debajo de los 62 dólares por acción, rozando los 62 dólares por acción. Y a partir de aquí ha tenido un cambio de tendencia bastante bonito, donde vamos a ver los máximos y mínimos crecientes, superación de la media de 200 sesiones y además la de 50, la media de 20 sesiones ha cortado la de 50, a la de 100 y se está acercando a las 200 sesiones. Vamos a ver los fundamentales muy por encima. Tengo que resetear la página una vez más, esto es un déjà vu continuo. Permíteme. Ahí vamos. Y bueno, el problema es el gasto por dividendo. Ha sido una empresa que se está gastando una pasta en dividendo. Fijaros que bueno, es un dividendo constante a lo largo de los años. Entrega 4 anuales cada 3 meses. Bueno, pues ahora está entregando 1,80 €. Esto es muy sencillo. Vamos al resumen, miramos las acciones que tenemos. Son 28,04 millones de acciones. Multiplicamos por 1,8 dólares y multiplicamos por 4, porque son 4 dividendos al año. Eso significa prácticamente 202 millones de dólares en dividendo. Bien, vamos a los informes. ¿Y aquí qué obtenemos? Bueno, pues a simple vista vemos una empresa con unos márgenes muy buenos. ¿Vale? Fijaros, os estoy intentando engañar. Lo que hablábamos el otro día, ¿os acordáis del suscriptor que escribió diciendo que Volkswagen no tenía deuda? Y no era verdad. Pues esto es lo que les está pasando. Imaginaos que yo os quiero vender la moto de esta empresa. Fijaros qué márgenes. Esto es lo que ingresa, el EBITDA, el EBIT, los ingresos antes dispuestos, el ingreso neto. Buah, pues tiene unos márgenes muy buenos. Sí, tiene unos márgenes muy buenos. Claro, es una empresa que factura 76 millones al trimestre. Y se queda con 41. Con 41 millones al trimestre, ¿cómo paga 50 millones de dividendo al trimestre? Muy difícil de creer. Necesito más parámetros fundamentales para averiguar qué es lo que está pasando. Bueno, pues nos vamos al resumen. Y aquí está la solución. ¿Qué está pasando aquí? Deuda 303 millones, caja 88, flujo efectivo de dinero menos 139 millones. Nos estamos puliendo la caja por mantener un dividendo suculento, a pesar de tener bastante deuda. Este es el truco, ¿vale? Os voy a contar 4 milongas para venderos esta empresa, porque entrega un dividendo maravilloso y genial, y resulta que el dividendo cuesta más que el beneficio de la empresa. Es imposible mantener esta situación. ¿Cuándo vamos a comprar la empresa? Lo más alto, que es cuando nos quieren engañar. Después la desploman y ya hemos engañado a todo el personal. Fijaros lo que ha pasado. Lo mismo. Tenemos el mismo gráfico. Subida, subida, subida estratosférica. Fijaros que ahora está en 87 dólares por acción. Por cierto, no os he comentado nada del PER. Está en un PER 15, que ni es ni caro ni barato. La media, entre 15, 20, entre 12 y 20 es la media del PER normal para una empresa que no tenga excesivos problemas. Fijaros cómo se ha modificado con el dividendo el gráfico, el Fibonacci de la última vez que lo traje, así que tengo que tener mucho cuidado de que no se haya movido. Ahí está. Eso es. Ahora sí. Bueno, y lo dicho, unas caídas terribles. Si aquí tenemos un PER 15 a 87 dólares, imaginaos si nos vamos a 250 dólares o a 200 dólares. Una auténtica salvajada. Es una empresa que gana muy poquito dinero, factura muy poquito dinero, pero bueno, ha tenido un repunte bastante interesante. En el corto plazo ha reaccionado muy bien, pero eso no quita que estemos entre una empresa que es bastante improbable que sea capaz de mantener el pago de este dividendo a no ser que se coma toda la caja, lo cual es bastante peligroso. Llegará un momento que si nos pilla dentro y la propia empresa anuncia
que se cancela el dividendo, se reduce a la mitad, como hemos visto el caso de IEP, que es el holding del señor Icahn, o de CIM, que es una empresa que juraba y perjuraba que no iba a quitar el dividendo, y al final lo quitó y se vino abajo. Bueno, pues en estas empresas puede pasar lo mismo. Lo interesante de estas empresas es que no nos pille dentro cuando pase esa situación. No es una empresa muy fiable para estos casos. No me gusta nada las empresas que entregan un dividendo tan generoso sin tener unas cuentas muy, pero que muy sólidas. Cuidado una vez más, la reacción es muy buena, pero esto indica que no corresponde a los fundamentales. Y eso, bueno, pues tarde o temprano se averiguará el por qué. Sigo pensando lo mismo. Precio óptimo de compra tiene que estar en torno a los $57 por acción por técnico, no por fundamentales, por técnicos, que es donde se encontraría una resistencia muy potente. Vamos ahora con Rubis. Bueno, pues una empresa que ya veis, le pasa un poquito lo mismo. Estamos viendo una tendencia alcista desde el 2014 muy potente, llega en máximos allá por el 2018 y poquito a poco va a ir perdiendo la línea de tendencia, ¿no? Ahora nos encontramos con el precio muy estrecho, las medias también. Fijaros cómo se han ido estrechando poquito a poco. Estas son las situaciones de las empresas anteriores que hemos visto, donde, bueno, pues el precio poquito a poco va juntando las medias y ahora se ha dado la vuelta. Nos encontramos con una oscilación, un estrechamiento de las medias y una oscilación del precio. Bien, bastante interesante. Vamos a ver el dividendo, vamos a ver un poquito los fundamentales por encima, sin prestar mucha atención. Como sé que tengo que resetear, pues ya reseteo directamente para que vamos a estar perdiendo el tiempo. Vamos a ver los fundamentales un poquito por encima. Nos encontramos con una empresa de 103 millones de acciones, un dividendo que, bueno, pues es un dividendo anual, entrega uno al año, de un 1,92 dólares. Perdón, no, estamos hablando de euros, que estamos en Europa. 1,92 euros por, hemos dicho cuántas acciones tenía, 103,11. Estamos hablando de casi 200 millones de euros en el dividendo. Bien, lo mismo, tenemos una empresa que ingresa muchísimo dinero, con unos márgenes muy pequeñitos y un beneficio que en este caso es semestral. Bueno, pues aquí tenemos el año a año, fijaros, 263 millones de beneficio, 263 millones de euros de beneficio en los últimos 12 meses y 200 millones se van en el dividendo. Cuidado, ¿vale? Cuidado. En cuanto al saneamiento de la empresa, pues aquí está otra vez el truco. Empresa muy endeudada, con muy poco dinero en caja comparado con la deuda y el flujo de caja, bueno, pues está reduciendo bastante. Fijaros que teníamos un repunte del 2019-2020 y poquito a poco pues ha ido disminuyendo. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. ¿Se lo puede permitir? Sí, se lo puede permitir, pero a costa de ir perdiendo valor en la empresa. Fijaros que podíamos haber comprado, si nos hubiésemos despistado un poco en el 2018, podíamos haberla comprado a 45 euros por acción y ahora nos encontramos pues a 22. Hemos perdido la mitad de nuestro valor en bolsa a cambio de, bueno, pues sí, recibir pues unos cuantos euros. Vamos a redondear 2 euros, 3,80, 5,6, 7,5, 9 euros, 11 euros, redondeando por lo alto. Hemos perdido 24 euros en valor y nos han devuelto 11 euros, 12 euros como muchísimo en dividendo. Con lo cual, bueno, pues sería una mala inversión por dividendo. Ahora, y dependiendo de los fundamentales, bueno, pues puede ser una compra muy interesante por técnico y sobre todo por fundamentales. Me acabo de olvidar de cuánto era el PER. Y eso que lo acabo de ver. 8,82. Es decir, no está cara, ni mucho menos. Acordad que cara es pues eso, por encima de 15, de 20, 25. Lo normal es estar entre 12 y 20, eso sería lo normal. Si nos encontramos más cerca de 20 ya sería cara. Si nos encontramos por debajo de 12, dependiendo del sector, el tipo de empresa, su histórico de PER, pues está barata, ¿no? En este caso esta empresa podríamos decir que está barata, en técnico empieza a oscilar y bueno, si los fundamentales mejoran, con este dividendo y con estos precios, pues puede ser una opción a largo plazo muy, pero que muy interesante. Pero para eso ya sabéis, fundamentales el jueves, a ver cómo salen. Bueno, vamos con la de Sito. A ver, Sito, ¿cómo te lo cuento? Sí, el barril de Brent está alto, pero no está tan alto como lo que ha subido todas las petroleras.
Fijaros que tiene un impulso lineal muy bonito y sin embargo el Brent ha hecho esto, ha llegado hasta aquí, luego ha bajado y ahora tiene un pequeño repunte en esta zona, es decir, está mucho más abajo que el valor de la empresa. ¿Por qué sube esta petrolera brasileña? Bueno, pues sube porque se le ha disparado, se les ha ido de la pinza y han disparado el dividendo de una forma espectacular, que ya lo han hecho en el pasado, ojo, ya lo han hecho mucho en el pasado. Tampoco estamos comprando a precios muy caros, voy a ponerlo en mensual para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Voy a tener que resetear el gráfico, es que no me perdona ni una, Tengo que resetear el gráfico. Vale, lo ponemos en mensual. Bueno, y fijaros que ahora está cara comparado con la década anterior, pero bueno, la hemos podido comprar muchísimo más cara. ¿De acuerdo? Si quitamos el ajuste por dividendo, la cosa empeora una auténtica barbaridad. Con lo cual, cara no está. Está cara en cuanto al comportamiento del Brent y lo que se nos viene encima, que es bastante probable que se nos venga algo malo encima. Muy probable en el 2024. Bueno, dicho esto, esta empresa, viendo lo que pagan por dividendo, fijaros lo que estamos hablando, está pues un dividendo además a lo loco sin mucho sentido, donde te pagan por ejemplo 0,44 casi, luego 711, 0,7 dólares, luego te pago 1,14 así en fechas alternas, sin ningún sentido cada 3 meses, sino según iban viendo los fundamentales. Bueno, es una empresa que se lo puede permitir. Ojo al dato. Mirad. Es una empresa que tiene muy poquita caja, que tiene un flujo de caja operativo casi tan grande como la deuda, que es una deuda brutal, son 53.000 millones de dólares, pero también es una empresa que capitaliza 90.000 millones. No tenemos datos del PER, pero es una lástima, pero nos vamos al dividendo y bueno, pues como veis es una auténtica locura porque empieza a pagar dividendos especiales, otro tipo de cuantías y aquí es una locura. Tendríamos que sumar todo esto solo para hallar el del 2023. En cuanto al número de acciones, pues es una auténtica salvajada. También tenemos 3.721 millones de acciones. En total hacemos las cuentas y nos salen unos 8.500 millones de dólares de dividendo de lo que lleva en el 2023. Una auténtica salvajada. Bueno, pero estamos en una empresa que, como veis, tiene márgenes bastante aceptables, estará en torno al 25%, y si nos vamos al beneficio, está ganando en el primer trimestre 7.300 millones. O sea, quiere decir que con el primer trimestre y un poquito del segundo, ya paga todo lo que llevamos pagado de dividendo en el 2023. Esto aquí nos recuerda a CIM, aquella empresa naviera que podíamos haber comprado por 4 dólares y de repente empieza a entregar dividendos incluso de 17 dólares por acción. Con un solo dividendo hubiésemos conseguido un 400% de beneficio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estaba dirigida de aquella manera. Tengo 300.000 millones de acciones de esta empresa, yo soy el que decide si se paga dividendo, cojo todo el dinero que tengo y en vez de pagar deuda y sanear, pues pago unos dividendos de locura, unos dividendos de auténtica locura, me forro y a la deuda que le den morcillas. Y me preocupa 3 pimientos el saneamiento de la empresa, porque estoy en un momento álgido. ¿Y esto hay que aprovecharlo? Sí, hay que aprovecharlo. Pero cuidado, porque como te pille dentro como en CIM, que de un día para otro dijeron, ya no hay más dividendo, el desplome de la acción es brutal. Cuidado con las petroleras, me refiero a Repsol, a esta o cualquier otra, porque si se confirma en el 2024 una recesión, lo primero que cae es el precio de la energía y el precio del petróleo. Y cae a velocidades espectaculares. Estamos hablando de caer muy fuerte. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues simplemente poniendo el gráfico en mensual y nos vamos al 2009. Fijaros lo que le pasó a la empresa en el 2008-2009. Una empresa que, como ahora, entregaba unos dividendos brutales con un crecimiento espectacular y de repente, de un día para otro, de una semana para otra, de cotizar a 25 dólares a poderla comprar a 6. A poder comprarla a 6. De recuperación muy bonita. Viene el 2012 y es una caída tras otra, caída tras otra, caída tras otra, pagando dividendos de céntimos, muy poquito, muy poquito, y ya la crisis del 2016, bueno, pues es tocar el mínimo en en $1,34. Una locura. Una empresa que cotizaba 25 dólares, comprarla a 1,34. Esto es para hincharse a comprar acciones, si conocemos el mercado de las petroleras.
Lo he dicho muchas veces. Repsol se compra por debajo de 6 euros y se vende por encima de lo que toque cada año, porque cada año va subiendo. Este año tocaba en torno a 16, bueno, pues así ha sido, en torno a 15, 16, así ha sido. Esta empresa es una auténtica locura. Fijaros lo que pasó en el peor de la pandemia. Incluso en el peor de la pandemia estaba más alto que en el mínimo del 2016. Bueno, pues ahora ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en estas subidas. Puede llegar aquí o mañana despertarnos con una recesión del copón y caer en poquitas semanas todo el valor. Cuando baje a ciertos precios, yo seré el primero que os diga, empezar a acumular acciones de estas empresas. No porque vayas a disparar por 5 o por 6 la inversión, sino porque en un pago de un dividendo de este año, por ejemplo, podríais haber tenido un 100% de beneficio si lo hubieseis comprado en lo mejor de la pandemia. Fijaros qué locura. Exactamente igual que ZIM. Simplemente hay que tener mucha paciencia. Lo digo por Sito 93 porque, lógicamente, él, pues oye, quiere comprar, se ha enamorado de la empresa, quiere comprar, entrega un dividendo extraordinario, quiere esperarse al gap de 11,60 dólares, a ver si llega ahí. Es posible que lo haga, pero por favor, Sito, con mucha cabeza. Si te pilla dentro, en el momento en el que digan ya no podemos pagar más dividendo, tenemos que ir para abajo porque el precio del petróleo se va por los suelos, sal lo antes posible, aunque sea con pérdidas, porque te puedo asegurar que la podrás comprar a unos precios baratísimos. ¿Por qué traigo hoy ArcelorMittal? Bueno, pues por lo mismo, estamos en esa sintonía de qué pasará en el 2024. Fijaros, lo he puesto en semanal. Y esto es una empresa muy cíclica, desde hace ya muchísimos años, estamos hablando de 2011, 2012, donde, bueno, pues tenemos caídas en el peor de la pandemia, pandemia no, crisis, ¿no? En 2016, donde podíamos comprarla a 7, 6 euros por acción, en el peor de la pandemia, 7, 6 dólares por acción, y a partir de ahí hay un rebote brutal en poco más de año y medio que nos lleva a 30 dólares, como mínimo, a 30 dólares por acción. Es decir, se puede multiplicar por 4 o por 5 el valor de ArcelorMittal. Que sí, que entrega dividendo, pero es un dividendo muy pobre a estos precios. Pero estos de aquí es bastante mejores y aún encima multiplicas por 4 y por 5 el valor de la acción. En el peor de los casos, estamos hablando. Así que hay que tener mucha paciencia. Hubo un suscriptor que me pidió comparar Acerinox con ArcelorMittal. Y digo, bueno, como empresa me dan igual. Yo lo que quiero es, cuando llegue una crisis, cuánto va a subir ArcelorMittal y cuánto va a subir Acerinox, comprando en los mejores momentos. Acerinox sube un 100%, en el mejor de los casos, comprando al mejor precio y vendiendo al mejor precio, obtienes un rendimiento del 115%, pero ArcelorMittal pues tiene unos rendimientos del 400 y del 500%, que es una auténtica locura. Pero hay que tener una paciencia de locos. Por eso ahora ArcelorMittal, yo hace muchísimo que no lo traigo, desde que tocó aquí, cuando empezó a llegar a esta zona, la sacaba mucho en los vídeos avisando que esta zona es muy peligrosa y que es muy difícil que pueda superar esta zona de aquí. De hecho, traía vídeos donde contaba cómo la familia Mittal deshacía posiciones aquí y había falsas noticias diciendo, bueno, noticias que hablaban de que esta acción valía 100 dólares, 80 y tantos euros. Nada, todo cuentos. Esta acción se permanecerá aquí y volverá a bajar si hay una crisis muy potente. Ojalá no ocurra la crisis, pero por ciclo nos toca. Y bueno, pues podríamos comprarla dentro de un año y medio o un año, pues a precios de 7, 6, 8 dólares por acción, que sería una auténtica locura. Euros por acción. Es una locura. No aprovechar esos momentos y comprar ahora 25. ¿Para qué? Bueno, y por último tenemos Farmamar, donde ha cambiado un pelín la línea de tendencia y ahora estamos chocando con la media de 100 sesiones. La traigo para los habituales del canal, me gusta mucho traerla, me parece una empresa maravillosa, pésimamente gestionada, pésimamente informada. Informando son lo peor que he visto en mi vida. Y ya queda poco, estamos ya en septiembre. Vamos a empezar el 2024, esperemos que lo empecemos con muy buenas noticias, sobre todo de China, y bueno, pues toca esperar. Hay que tener muchísima paciencia con esta empresa. Por cierto, hace poco ya que la media de 20 sesiones ha roto la de 50, y dicho, hay muchísimas barreras por solucionar. Ya dijimos, la media de 100, había que romperla, bueno, pues ahí está, luchando con ese 36.50. Luego tocará romper el canal bajista, estará en torno a los 37 bajos. Luego habrá que romper la media de 200 sesiones, que actualmente se encuentra en los 42,5 euros. Bueno,
una auténtica locura. Queda muchísimo que luchar. Y esto solo se puede luchar de una manera, con noticias muy positivas y que la empresa informe pero que muy bien. Con los fundamentales que tenemos ahora, bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir. Tener los fundamentales malos, debido pues por culpa de esos genéricos de John Delis que han salido a la vista, bajada de John Delis de forma espectacular. El Cepcelca no remonta en Estados Unidos, parece que ya está empezando a tocar un poquito el techo, le cuesta cada vez más subir y nos faltan muchísimas aprobaciones. Va para lento, va muy lento. Hasta 2025 es bastante probable que no tengamos noticias de Estados Unidos, y de Europa no se espera nada hasta el 2000, finales del 2026, con lo cual fijaros qué locura. Así que lo único que nos observa es China y algún que otra, bueno, pues aprobación acelerada en algún país europeo donde se pongan a vender, como en caso de Francia, pero al vender de verdad, no unos cuantos pocos millones, sino no hay forma de mejorar estos fundamentales, que por cierto los del segundo trimestre fueron mejores de lo esperado por un pago adicional de Francia, que ya dice la propia empresa que no va a volver a producirse, con lo cual el tercer trimestre, pues lo dicho, va a ser muy llamativo. Es bastante probable que sean unos fundamentales bastante peores que los dos anteriores, así que hay que atarse los machos y esperar un 2024 que nos pueda llevar un poquito más arriba, porque por ahora son todo malas noticias y esperar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me ha quedado un poquito largo, pero tenía que explicar muchísimas cosas, así que nada, perdonadme. Y recuerdo alguna cosita más, como por ejemplo lo de si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita, y si quieres agradecer el trabajo con un like es más que suficiente. Un saludo a todos, chao.